Sí, alineación y adoración. Había preguntado Brunito. Que cante, la gente lo está pidiendo, que cante Silvana. Ah, te meto en vivo, Carlitos, y cantás conmigo, ¿eh? Los hago cantar enseguida, todos. Bueno, eh, Bueno, contestamos la primera pregunta. ¿La contestás vos primero? dale, Dale. ¿Cómo fluir en la adoración? Preguntó Cande la vez pasada. cante, bueno. Yo creo que una de las principales cosas, o la principal para fluir en la adoración, es la intimidad con Dios. Porque uno, a ver, cuando uno fluye hablando, por ejemplo, es porque ha hablado y tiene experiencia, ¿no? Hablando y practicando y errando y teniendo errores y levantándose y volviéndolo a hacer. Entonces, fluir es también el practicar, ¿no? O sea, el practicar en la intimidad, cuando nadie nos ve, practicar en nuestra intimidad, eh, adorar, cómo fluir. Es algo que por ahí, o sea, obviamente no lo puede dar nadie más que Dios, no lo puede dar nadie más que el Espíritu Santo. Y esas cosas, o sea, se forman en la intimidad, se forman en la intimidad que es nuestro altar, nuestro lugar de adoración, donde nadie nos ve. Ahí es donde podemos cerrar todo lo que queramos, pero bueno, eso obviamente se practica como todo y eso va subiendo de nivel, porque de acuerdo al tiempo que uno le dedique, de acuerdo a la intimidad que uno tenga. Creo que no sé si querés agregar algo. Sí, no, no, prácticamente es lo mismo que vos estuviste hablando, solamente yo lo decía con otras palabras, que lo íntimo se hace público cuando hay una vida de consagración también. O sea, si no tenemos una vida de consagración, ¿cómo, cómo el Espíritu Santo puede morar en nosotros y de eso parte el poder fluir, ¿no es cierto? Si uno no está alineado con el Espíritu Santo, dudo que pueda surgir el fluir del Espíritu Santo. Sí. Uno no puede, a eso iba y dicen, bueno, yo me voy hablando, me voy por las ramas. Pero una de las cosas que iba a decir es eso, uno no puede fluir en lo que no conoce, o sea, tiene que tener experiencia en lo que hizo. No porque uno puede fluir, por ejemplo, cantando, ¿no? Simplemente cantando, no adorando, simplemente cantando, pero eso lleva una práctica, o sea, puede haber un talento, puede haber lo que sea, pero hay que desarrollarlo, hay que ponerlo en práctica, hay que errar, hay que equivocarnos para saber qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Para saber cantar tendremos que haber desafinado una vez para habernos escuchado decir esto suena feo y tenemos Tal que, cual. que corregir. Entonces, saber que eso no se hace y con la práctica, o sea, la práctica va haciendo el maestro, ¿no? Justamente como dice esa frase, en la práctica hace el maestro, porque no hay otra, o sea, uno puede nacer con un don, uno puede nacer con lo que quiera, pero el adorar nos pone en un lugar de igualdad a todos, porque no hay condiciones para adorar, simplemente hay que tener un corazón dispuesto y humillarse y sacrificar cosas que duelen muchas veces, sacrificar tiempo, dejar la familia, dejar cosas que nos gustan, muchas veces por eso. Pero, o sea, sí, lleva tiempo y lleva compromiso, lleva muchas cosas, lleva sacrificio, más que nada. Y el fluir es eso, o sea, no hay otra cosa que practicarlo y que vivirlo donde nadie te ve y donde solamente Dios y el Espíritu Santo están. Exactamente, es ¿Cómo? dejar lo que nos cuesta para darle al Señor exactamente eso. O sea, porque lo fácil se lo da cualquiera, lo difícil es el tema de poder dar lo que a nosotros nos cuesta al Señor. No podemos llevar a nadie tampoco a donde nunca fuimos, o sea, por ende, no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, sí, de gracia damos, de gracia recibimos, pero a la vez nosotros tenemos que estar acorde con lo que el Señor nos va dictando, ¿no es cierto? Así que no sé si se respondió la preguntita de Cande por ahí. Mientras, uff, ¿Le ¿cómo contestás tenés? a Jeffrey? Hola, Jeffrey, ¿cómo andás? ¿Le ¿Están contestás vos? afilados las preguntas? ¿Están afilados con las preguntas, digo? ¡Apa! ¡Apa! ¿No me van a dar la lapicera para copiar todo?
A ver, ¿hay una pregunta que vos puedas leer que no se me chispoteen? Hola Eh, Laurita, hola chicos, ¿cómo están? A todos en general. Hola Sergio, ¿cómo andás? Bendiciones, hoy lo estuvimos mirando. Estuvimos ahí al pie del cañón. Avi, ¿cómo mantenemos la altura? No sé qué altura dirás. Eh, Avi, ¿cómo mantenemos la altura? ¿Lo contestás vos? sí, dale, dale vos, dale que yo contesté. Se cansaron de Sí, escuchar que es un tiempo difícil, dice Lucas. Bueno, sí, pero hay gente que lamentablemente, quiero contestar así, contestamos a las de abajo, así vamos en orden. dale. Lo que pasa es que hay gente que realmente todavía no lo entiende y todavía no asimiló la situación. Cree que vamos a seguir pasando una situación difícil y cree que, bueno, no sé cuándo va a pasar y nos preguntamos por qué y no para qué, porque Dios quiere hacer algo, o sea, Dios quiere hacer algo y lo único que pensamos es sentirnos bien, cuando no tenemos que vivir por emociones. Todos pasamos, creo, al principio o en algún momento por una crisis, una pequeña crisis, decir extraño, me siento mal, está bien llorar, pero porque Jesús lo hizo también, Jesús Así lloró, es, sudó sangre, o sea, también fue humano, pero como también fue humano, Jesús fue totalmente humano y totalmente Dios. Por eso tiene la capacidad de ser Dios y tiene la capacidad de entendernos como humanos. Y creo que aunque la gente por ahí se cansa de escuchar que es fea la situación, en que uno vive, hoy estaba viendo noticias y una de las cosas que decían es que aparentemente no es cierto el número que están dando en Argentina de contagiados. Y bueno, no lo sabemos, la verdad nunca lo vamos a saber, solamente Dios va a saber eso, pero la realidad es que eh, podemos creer en un Dios que no se cae una hoja de un árbol sin su permiso. Entonces esto no pasó porque sí, hay un porqué, pero creo que lo triste es que muchos no están entendiendo en decir qué es lo que querés hacer Dios con esto. Y ponernos a consultarle a Dios para acelerar, porque si no vamos a seguir sobre el mismo proceso y sobre el mismo proceso y esto no va a terminar más. Y creo que eso, o sea, debe cambiar en nosotros en algún momento al decir, bueno, Dios tiene el control, o sea, no solo de palabras, sino comenzar a experimentarlo, en decir, sí, Dios tiene el control. No cuando salen las cosas bien, cuando salen las cosas mal, también Dios sigue teniendo el control y nunca lo pierde, como dice esa canción, ¿no? Y bueno, quería contestar eso para que no se nos pase la pregunta de Lucas. sí, recordar que en este tiempo, o sea, el enemigo lo que vino a hacer es matar, hurtar y destruir y mentir y todo la acechanza que él en este tiempo está haciendo, ¿no es cierto? Con los jóvenes, con la familia, que está dividiendo los hogares también, porque vos imagínate, no es fácil tampoco estar en una casa y que hayan diferentes formas de pensar y demás que en eso también, o sea, el enemigo está tratando de distorsionar todo el tiempo lo que Dios quiere hacer, ¿no es cierto? Y una de las cosas que mayormente eh, él lo toma como estrategia es corromper la paz que nos da el Señor, ¿no es cierto? O sea, entrar justamente en eso, en los pensamientos para quitar la paz que el Señor nos da. Entonces, mantenernos firmes y ser constantes en la palabra de Dios, que ahí están las promesas que el Señor nos dio. Y pase lo que pase, es un tiempo en el que se debe cumplir y que no hay retroceso porque, o sea, el Señor estableció tal cosa y tal cosa se debe cumplir. Sí, cuesta, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que mantener la fe. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros tenemos que creer para que el Señor pueda actuar primeramente. Así que, ¿qué otra pregunta más? La que hicieron, voy por el orden, voy bajando y voy por orden. Yo Bien, les dije y dijimos que podían preguntar lo que sea y vamos a hablar todos los temas siempre anclados y referidos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, ¿no? Siempre todas las cosas vamos a llevarlo a ese área, a ese sentido, con respecto a eso. Candela preguntó canción favorita de los dos. Bueno, o sea, vos la tuya, yo la mía. sí, sí, también. Pero mira, de verdad me gustan mucho las canciones de Himnario, ¿se dice?
las viejitas, las canciones viejitas, me gustan mucho. No, no sé específicamente los nombres, pero sí me ministraban mucho cuando era chiquita y hasta ahora me gustan. Bien, yo respondo, les voy a tirar un adelanto, digamos. Mi canción favorita todavía no está y no se puede escuchar, pero bueno, es de alguien que aprecio mucho y se llama Somos Fuertes, pero todavía no está, creo que pronto, no sé cuándo, Dios diga. Y cómo te la sabes vos y nosotros no la sabemos? ¿Eh? Eso no vale, eso es trampa. Bueno, Otra pregunta. a ver qué preguntan acá. Creo que vos sí podés anclar las preguntas ahí para que queden, ¿viste? Pero bueno, no importa, porque como empezaste vos, para. ¿Cómo mantenemos la altura? Avi, bueno, no sé a qué se refiere. Así que, ¿cómo mantenemos la Yo, altura? si es lo que es la vida espiritual, que supongo que sí, es con una vida de oración y consagración al Señor. O sea, ahí nos mantenemos. Cuando nos salimos de eso, ahí comienza el desequilibrio. Pero mientras estemos conectados con el Señor nos va a ir manteniendo en una línea, como quien dice. Bueno, en ambas cosas, no sé a qué se refiere, pero en ambos casos vas a tener que tener una base. Si te referís a la altura de, digamos, físicamente, vas a tener que Ya tener la vamos a ver. tacos. Pero si te referís en lo espiritual, vas a tener que tener una base que es Cristo Jesús y no hay otra. Así que salió una parábola de esto. Toma, dale. ¿Cómo aprendemos a administrar el corazón de Dios? Jeffrey. Alan. Dale nomás, Vamos. dale. Em, yo creo que ministrar el corazón de Dios no es solo alabanza, no es solo canción, no es solo adoración. Es, bueno, voy a adelantar parte de un video que pronto va a salir, pero eh, es, son parte de nuestras actitudes, nuestros pensamientos, lo que hablamos, lo que no hablamos, lo que decimos. O sea, eh, es hacer de nuestra vida un altar, es hacer de nuestra vida en todas las áreas, incluir a Dios a todo, en todo. Que Dios no sea solo el primero, sino que Dios sea nuestro todo. Porque Dios tiene que ser nuestro primero, pero Dios también tiene que estar en todo. No poner solo a Dios cuando vemos que no podemos manejar una situación, sino ponerlo en todos los sentidos. Comenzar a preguntarle a Dios qué quiere, ¿no? A ver, cosas lógicas. No le voy a preguntar a Dios si me tengo que bañar, ¿no? Me tengo que bañar porque sé que me tengo que bañar. Pero hay cosas, lo digo porque hay gente que literal lo toma así, literal. Y no hay que ser religioso. Eh, Dije un ejemplo pavo, ¿no? Pero hay gente que realmente es así. O sea, he escuchado gente, bueno, señor, si no querés que no trabaje, no. Dios te manda a trabajar. Porque puede ser que por un tiempo pases un tiempo de prueba en que no tengas trabajo, o como mucha gente está pasando ahora, pero esto es deber nuestro buscarlo y orar por eso. Hay gente que dice, no, mira, Dios no quiere que trabaje. Bueno, Dios no dice eso. O sea, te ganarás el pan de cada No día sean con el vagos. sudor de... Ojito con la vagancia, que eso también es pecado, ¿eh? Así que no, no vengan a decir que el Señor dice que no hay que trabajar, porque de eso se obtiene algo en base a lo que nosotros queremos, o sea, hay que trabajar y esforzarse, esfuérzase y sé valiente. Exactamente. Eh, en fin, yo creo adorar a Dios con todas las áreas de nuestra vida. No podemos que nuestra vida sea un desastre y después cuando vayamos al culto o como ministros de alabanza estar allí y pretender ministrar el corazón de Dios cuando nuestra vida es un desorden. Y con todo lo que somos tenemos que adorar y glorificar el nombre de Dios, ¿no? Bien, yo voy a decir algo. Siempre para tener en cuenta lo que es una verdadera adoración, tenemos que recordar nosotros que la adoración
a Dios y el Señor a nosotros obtuvimos mediante Él un regalo no merecido. O sea, si nosotros recordamos eso, eh, creo que nuestra vida de agradecimiento a Él por todo lo que ha hecho y por todo lo que hace y por todo lo que va a hacer, es nuestra adoración, nuestra obediencia. Ahí está, es nuestra mayor adoración, es nuestra obediencia. Totalmente, o sea, si no hay obediencia, creo que es, bueno, es todo ronda sobre lo mismo, pero la obediencia es parte de hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas, no hacer lo que nosotros queremos. Eh, ¿Alguna pregunta habla- más? hablaste de niveles, Juli, Lucas. Lucas, Supongo que debe ser por lo de Abby, lo que preguntó Abby. Bueno, con respecto a eso, creo que sí hay niveles. O sea, lo hablo porque a mí me pasó en lo personal. Creo que cuando pensamos que ya está, que estamos conformes con lo que hacemos, Dios tiene algo nuevo, algo más. Vamos de gloria en gloria, dice la palabra, ¿no? Dice que la gloria postrera, no me equivoco, ¿no? La gloria es mayor postrera, que la primera. la primera, exactamente. Perdón, no me acordaba. Pero digo eso. Entonces siempre tenemos un nuevo nivel eh, por escalar, siempre tenemos un nuevo nivel por delante. Cuando creemos que ya estamos, que llegamos a eso, que eso es todo, como nos pasó con esta pandemia, a mí en lo personal, se nos hizo una rutina, como hablaba Lucas el otro día, en el Zoom que tuvimos, se nos hizo una rutina y nos quedamos ahí, en ese nivel, adorando ahí, donde estábamos cómodos. Pero Dios dijo, no, ahora siempre te va a sacar de la comodidad para que no te acostumbres, porque nos acostumbramos rápido nosotros. Nos acostumbramos rápido a tener ese nivel, a no buscar más, a estar conformes con eso, y Dios siempre tiene más para nuestras vidas. Dios siempre tiene muchísimo más. Cuando uno cree que ya está, no, porque ¿qué más de esto? O sea, no hay más. Sí, hay más. Dios es un Dios que si no hay más, crea más. Entonces, siempre va a haber cosas nuevas para nuestra vida. Todas las cosas son hechas por Él y para Él, y todas las cosas son nuevas. Cada día Él nos renueva. Yo siempre le digo a ustedes, y se los comparto, de que soy una persona que no le gusta la rutina. Obviamente, eh, yo sé que Dios hace todas las cosas nuevas y todos los días va dando cosas nuevas, estrategias nuevas, y que si uno lo busca en intimidad, el Señor te las va a ir revelando. Em, yo creo que a ver, que hay cosas que no empiezan con nosotros y terminan con nosotros. O sea, eh, eso es más que obvio que Juli recién decía que, eh, ¿cómo decías recién que lo Que postrero la gloria será, será mejor que la primera. exactamente, la gloria postrera será mayor que la primera? Y yo creo que en este tiempo hay generaciones que vienen detrás nuestro que van a tomar también el lugar que Dios nos dio a nosotros, y nosotros vamos a tener que seguir creciendo, que seguir avanzando en otros lugares, que el Señor nos va a ir dando cosas, porque recordemos los talentos que el Señor entregó en la palabra de Dios. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo enterramos para que o hacemos que eso se multiplique? Entonces yo creo que en este tiempo nosotros lo que debemos hacer es eso, tratar de buscar y tratar de pedirle al Señor dirección para ver dónde tenemos que ir, porque no es que te va a decir, vos llegaste hasta acá y acá terminó tu propósito. Desde que nacemos hasta que morimos estamos continuamente aprendiendo. Entonces también debemos estar dispuestos a aprender, ¿sí? A ser aprendices y saber que siempre hay alguien que sabe más que nosotros y que nos puede enseñar más que nosotros. Exactamente. Hablabas algo sobre las generaciones que yo siempre digo y que es, siempre veo a Juan el Bautista. Él preparó el camino para Jesús, para el Mesías.
Y creo que es un ejemplo para nosotros hacer lo mismo. Es decir, si nosotros no sanamos, no acomodamos cosas de nuestras vidas, lo van a tener que hacer nuestros hijos, lo van a tener que hacer nuestros nietos. Y en vez de que nuestros nietos acomoden otras cosas que ellos tengan que hacer, lo van a tener que hacer ellos en nuestro lugar. O sea, si nosotros no ponemos en orden nuestra vida, si nosotros no ponemos en orden lo que tenemos que hacer, si nosotros no preparamos el camino, lo van a tener que hacer nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces yo siempre digo, hay que acomodar nuestra vida para que nuestros hijos ya tengan el camino y se ocupen de otras cosas que nosotros ya solucionamos. O sea, ellos vayan a otro nivel. Siempre hay algo mejor. La otra vez escuchaba a una pastora, Carla Hornung, no sé si la conocés. Es una chica, bueno, que nació en Miami y ahora pastorea una iglesia en Perú, en Lima, Sí. Perú. Ahora saludamos a todos. Terminamos con este tema y saludamos a todos y después seguimos. Porque están poniendo hola y si no, no saludamos a nadie. Eh, y ella dijo, ella tiene 13 generaciones de su familia que vienen sirviendo a Cristo, sin cortar eso, ¿no? Sin frenar, todas sus generaciones vienen sirviendo a Cristo. Y ella en un momento, cuando era chica, le dijo a Dios, ¿y ahora yo qué hago? ¿Yo qué cuento de testimonio? Porque no tengo nada. Si yo nací en el Evangelio, siempre, digamos, o sea, tuve luchas, pero bueno, o sea, no fueron cosas como puede contar todo el mundo, no sé. No es solo Dios me sacó de la droga, Dios me sacó del alcohol, Dios me sacó de la pornografía, Dios me sacó de vivir, no sé, en ambientes donde se robaba, donde se asesinaba, o lo que sea. Por dar un ejemplo, no hay muchísimos más, pero... Y Dios le dijo, vos vas a ser testigo de que mis promesas permanecen por miles de generaciones y que mis promesas yo las cumplo. Esa fue la palabra que Dios le dio. Y qué tremendo, porque uno piensa que Sí. debe tener un testimonio y que debe hacer cosas malas para tener un testimonio, ¿no? Y cuando Dios no, o sea, Dios lo que quiere es cumplir sus promesas y eso es lo que yo siempre digo, yo quiero eso para mis hijos, que mis hijos nazcan y sirvan a Dios desde que nacen porque realmente es lindo decir, ya mi generación A nació ver, sirviendo a Cristo. hay algo de cierto que el Señor, a medida que nosotros vamos caminando en sus caminos, o sea, tenemos tropiezos y muchísimas veces decaemos, nos levantamos, volvemos a decaer, somos humanos, seres humanos y no estamos exentos de eso, ¿no es cierto? Pero también el Señor para forjar nuestro carácter necesita que seamos zarandeados y pasados por diferentes procesos, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, muchas veces nosotros como hijos de Dios o como ministros, o quizás hay hijos de pastores que hayan sido procesados duramente y que hayan pasado el proceso solo por miedo a que sean, qué sé yo, estén avergonzándose de lo que ellos puedan llegar a contar, ¿se entiende? O que la gente pueda tomar esa debilidad que ellos tuvieron en un momento para poder señalar. Entonces, muchas veces los ministros y demás no cuentan su debilidad o sus flaquezas o lo que han pasado en cierto momento, justamente porque quizás haya gente que, que lo tome como para críticas. Entonces, todos, todos somos enseñados de alguna u otra forma de parte de Dios. Todos tenemos testimonios que contar, ya sea de una enfermedad o de algo que haya surgido, pero generalmente hay muchos miedos y se sabe de parte de hijos de pastores que no han podido contar esa clase de debilidad o no han confiado por el hecho de tener temor a que lo señalen. Entonces creo que somos débiles, que somos seres humanos y que no estamos exentos de todas esas cosas. Así que hay que aprender a escuchar más y criticar menos. Totalmente. Ser hijo de pastor, ser hijo de apóstol o lo que sea, todos estamos en la misma condición de humano y también, no digo tenemos derecho, pero nos equivocamos.
nos obvio. equivocamos, Claro. fallamos y realmente, o sea, mucha gente señala, mucha gente se aleja de Dios poniendo una excusa, cuando en realidad eso no es una excusa. La Biblia dice que ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá alejarnos del amor de Dios. Entonces, si nos alejamos, no pongamos una excusa. Por ahí es duro, pero si te alejas, no le eches la culpa a los demás. Es simplemente que uno no quiere tener compromiso o pone una excusa porque se cansó y no quiere servir a Dios. Bueno, Dios tratará con él, nadie lo juzga, ¿no? Porque eso tampoco uno se puede poner en lugar de juzgar jamás. Pero totalmente, sí, en Romanos, como dice Jeffrey, en Romanos está eso. Justamente Pablo habla de eso. Y bueno, es totalmente cierto lo que decías. Eh, Creo que no es una excusa, ¿no? Pero Dios usa todo para nuestro bien, como dice Romanos, ¿no? También. Dios obra todo para nuestro bien y no hablamos solamente de lo económico, porque mucha gente va derecho a lo económico con eso. Y no es así. Dios usa todo para nuestro bien y todo es todo. Todo es todo, no hay otra. Y los Y no es procesos siempre nos dejan una enseñanza, siempre. exactamente, o sea, yo siempre digo, para conocer a Dios como tu sanador, tenés que haber sido lastimado. Para conocer a Dios como tu consolador, tenés que haber sido angustiado, tenés que haber estado dolido. Entonces ahí vas a experimentar a Dios como tu sanador y a Dios como tu... Tenés que haber sido atado, tenés que haber sido estando en procesos en los que uno se sienta atado, en los que no puede salir, para conocer a Dios como libertador. Ahora, el pecado. Muchas veces mucha gente habla de pecado, ¿no? Y yo quiero marcar una diferencia en eso porque el otro día escuché de alguien que realmente me impresionó porque no esperaba escuchar eso, pero como humanos pecamos todo todo el tiempo pecamos. Lo que no tenemos que hacer es practicar el pecado. O sea, yo robo, sigo robando, sigo robando, sigo robando, le pido perdón a Dios. Sí, Dios perdona, pero no hay que practicar el pecado. Pecar vamos a pecar todos los días porque lo hacemos inevitablemente. Y si no pecáramos, Dios no sería Dios tampoco, porque si no pecáramos no necesitaríamos de un Dios. Entonces, necesitamos un Dios que nos perdone, un Dios que nos redima, ¿no? Que nos haga nuevo todas las cosas. Y Él es un Dios que los pecados los echa al fondo del mar y no nos anota, anota nuestros logros, nuestras victorias. Entonces, creo que hay que tener muy en cuenta eso, la diferencia entre pecar y entre practicar un pecado, porque es muy diferente, es muy diferente. Pecar vamos a pecar todos los días, practicar un pecado ya depende de nosotros de dejarlo y de Estoy decir, leyendo los mensajes. sí, por eso, de decir, bueno, no, yo decido no pecar más, no practicar, no seguir practicando ese pecado que me tiene atado, de alguna manera. Pero sí diferenciar esas dos cosas. Pecar vamos a pecar todos los días y necesitamos todos de un Dios que nos perdone, de un Dios que nos sane, de un Dios que nos liberte, ¿no? No te ríes, nena, dice Debbie. No, pero hay algo que estaba leyendo justito acá que decía, Milu, ¿estás por ahí o te fuiste? A ver, acá arriba donde están los numeritos puedes ver. Sí, Sí, Mili Milu está. Sánchez, que dice, ¿cuál es el testimonio de eso me reía, mira, ¿cuál es el testimonio de cada uno? En breve, si no les robo todo el live. Si no, nos roba, así que dale, empezá, contá vos. En Uf, breve, bueno, hay mucho contá. para contar, pero lo hago lo más breve posible. Sí, sí, Creo que una de las cosas principales por las que yo llegué a Dios y que siempre lo cuento es que mi familia estaba destrozada. O sea, prácticamente mis padres estaban a punto de separarse, todo andaba mal. Nosotros económicamente siempre habíamos estado bien, pero lógicamente el dinero no soluciona las cosas. No tenés que ser pobre para ser feliz, porque eso no es cierto, no es cierto. Vivimos en un mundo en que se necesita la plata, pero que la plata no sea nuestro Dios, ¿no? Y teníamos todo, no nos faltaba nada, pero nos faltaba Dios.
y ahí sí nos faltaba todo, ¿no? Entonces, bueno, en resumen fue eso. Dios, el amor de Dios nos encontró, ese alocado amor que dice la canción, ¿no? Amor, no me acuerdo, amor inconsútil, ¿no? Es la traducción de amor sin condición. Ese amor alocado que no toma conciencia de lo que hace. Es un amor que te choca y te encuentra y te transforma inevitablemente. Porque, eh, bueno, o sea, necesitamos un Dios, o sea, había un vacío en nuestro corazón que ocupaba todo, porque teníamos las cosas, pero obviamente no nos llenaba nada. Y uno vivía siempre en peleas, en discusiones, no podía disfrutar los momentos en familia, no se podía disfrutar los cumpleaños, no se podía disfrutar nada, hasta que, bueno, el amor de Dios nos encontró. No quiere decir que todo fue así, llevó un proceso, ¿no? Lleva tiempo, hasta el día de hoy lleva tiempo. Eso no es tan sencillo. Y yo lo cuento porque hay mucha gente, uno por ahí sube cosas siempre lindas a las redes sociales. Y una de las cosas que hablaba con Miri el otro día, porque ella hizo una publicación que estuvo tremenda, que hablaba de lo mal que ella se sentía cansada, ¿no? Agobiada del diario vivir, de la cuarentena, de todo, del estudio. Y es cierto, o sea, uno muchas veces sube cosas bonitas y la gente cree que tenés una vida de color de rosa. Y no es así, no es así. Uno tiene sus problemas, tiene sus situaciones como todos. ¿Te siguen Tu, testi- escribiendo? tu Mi testimonio. testimonio, ¿no? ¿No quieren que lo escriba y después entran a mi página y lo ven? Porque es más largo que... Es muy largo. Pero bueno, vamos a tratar de resumirlo. Yo era... Sí, era, era bastante renegona. Yo antes cantaba música secular y me manejaba en diferentes lugares, ¿no es cierto? Nuestro llamado siempre fue desde muy chiquitita, eh, la alabanza y la adoración. Y siempre nuestros papás nos instruyeron en los caminos del Señor de prácticamente de que nacimos. Pero llega una edad en el que uno se descarría, como quien dice, y, y comienza a hacer lo que quiere y no lo que realmente Dios nos dio a hacer. Entonces, bueno, me fui a cantar al mundo y ahí andaba de un lado para otro, cantando de acá para allá. Y en un momento caí internada en el hospital. eh, Verdaderamente no sabían que tenía un diagnóstico, no tenían, así que por ende mi vida estaba en las manos del Señor y yo en el hospital ya cansada, porque mi cuerpo cansado, estaba agotada. Yo era que si no me llevaba el Señor ahora, no iba a soportar el dolor. Y yo le pedí al Señor que me sacara de ahí, que si me sacaba de ahí, yo iba a hacer lo que Él me dijo un día que debía de hacer, o sea, no alejarme del camino, sino poder cantar y adorarle como debía hacerlo. Así que bueno, el Señor me sacó de un día para el otro, me sacó del hospital y ahí yo comencé de a poquito a adorarle y, y comencé a manejarme en lo que son las iglesias y las congregaciones, pero en sí había algo en mí que faltaba y que era eso. Siempre cuando uno tiene una enfermedad, la mayoría de las veces desencadena el área espiritual, ¿sí? En el área espiritual siempre, siempre tenemos algo que entregar. Y una de esas cosas era el perdón. Y a mí me costaba mucho perdonar. Perdonar también, así como decía Julián, él en la familia le habían sucedido diferentes cosas que lo apartaban de poder obtener el propósito de Dios. O sea, te alejaba porque eso te aleja de llegar algún día a tener el propósito de Dios, sin antes entregar lo que debemos entregar. Entonces, bueno, hasta que yo entendí de que sin el perdón es como una deuda pendiente. Sin cancelar eso, sin pedir perdón, sin perdonarme yo, eh, no iba a avanzar. Así que bueno,
comencé así de a poquito. Fueron muchas etapas que pasé de mi niñez hasta ese tiempo que el Señor trató conmigo para volver a sus caminos, pero todo eso llevaba a una conclusión, el que yo debía perdonar y debía perdonarme. Así que es eso, cuando uno quiere que el Señor obre en uno, primeramente debe aprender a ponerse a cuenta con Dios y aprender a perdonar. Así que bueno, de esa manera el Señor trató conmigo y se la hice muy También, breve porque es mucho más extensa. sí, Y ahora y algo que, estamos. mira, algo que dijo Bruno, y que es muy cierto, si ustedes quieren escuchar este testimonio cantado, vayan a YouTube y busquen Deja de llorar de Silvana Fernández. Ah, Esa bueno, sí. canción cuenta el testimonio de ella prácticamente. Entonces, es la canción que relata tu testimonio, dice Bruno. Así es. Así Exactamente. que una Y de las uno, cosas mira, que debemos hacer es amar, soltar, perdonar, todo lo que termine con nar, eso es lo que debemos hacer para el Señor. Entregar. sí, sí, exactamente, digo. Así que, Eh, bueno, ¿hay alguna dale, otra dale. pregunta? No, yo quería acotar algo. Es que una regla de tres simple del Evangelio es que si uno quiere ser perdonado, tiene que perdonar. Es como la famosa cláusula gatillo que dice, no, o sea, perdonás y Dios te perdona. Perdonás y Dios te perdona. O sea, no hay otra. Si uno quiere ser perdonado por Dios, tiene que perdonar. Y perdonar no es justificar. Es decir, la deuda que tenías se canceló para mí. No existe más. Mira, por más que Yo, la otra persona no te perdone, por más que la otra persona no te perdone, vos perdoná, vos soltá y dejá que el Señor obre en la otra persona. Porque hay veces que decimos, ay, no, no me perdonó. Vos no te preocupes, que si tu perdón fue de sincero y fue de corazón, el Señor va a tratar con la otra persona. Pero el que siempre, perdona es libre él mismo. El que perdona es libre él mismo. eh, No es justificar al otro. No es decir yo te perdono. No, no, yo te perdono por mi bien. Porque si yo no te perdono, yo sigo con ese rencor y sigo obvio. con esa herida que está abierta. Y una herida abierta puede infectarse si no se cura como debe curarse. Y puede llevarnos justamente a la muerte. Entonces, por esa razón creo que muchas veces hay que perdonar. Uno no es que justifica a la otra persona, simplemente hay que perdonar por el bien nuestro, porque el Así es. perdonarnos hace... Nikki puso que guardemos el video porque ella se tiene que ir, a las 8 tiene reunión, en la ¿Cómo iglesia se de hace Fiore. esto, Niki? Vos que sos más canchera con las redes sociales, nosotros no entendemos mucho, ¿eh? Que cuando termina te da la opción de guardar como IGTV. Bueno. Sí, yo también te vi. Nada, bueno, viste que tenés video largo, video corto, IGTV se le Sí. dice el video largo. Bueno, mira, a ver. ¿Hay alguna otra Respondí, pregunta? sí, Faria, para la Ah, pregunta saluda a de... Anto. Anto, que nos estaba mirando ahí. Te saludamos, Anto. Anto Ardiles, Había te que estaba saludar, mirando. bueno. Sí. Eh, Nicole dice, vengo a decir que abracemos los procesos porque son parte de forjar el carácter. Amén. Carácter de Cristo más en nosotros, cosa que se hace difícil. Hoy hablaba con Nicole y ayer y llegamos a un punto, ¿no? En que llegamos en esta reflexión. El carácter de Cristo es amor 24/7. Es el Obvio. amor en persona, ¿no? Entonces en todas las cosas basamos el carácter. No se hagan Eh, los serios, dice Jeffrey. los No, serios. no, no. Hacemos. Bueno, saludamos a todos. Gracias, Nicky, por estar. Gracias, Mili, que Mili también se tenía que ir a la reunión. Bueno, Debbie, Jeffrey, Lucas, Anto, Yani, Micaela, Mica, ¿sabés Laurita lo está. que
¿Sabés qué quería contestar? Una pregunta que suelen hacer cuando yo pongo un estado en WhatsApp, que están todos ahí. A Mm. ver qué puse, que me preguntan cómo vienen los pensamientos para que yo pueda expresarme a escribir. ¿Cómo viene? Generalmente vienen a base de una experiencia personal que yo en mi caso tengo. O sea, porque de eso salen las enseñanzas que yo pueda compartir con ustedes. Después, una de las preguntas era ese estado que yo había compartido, que Dios te use, pero no más que a mí. Uf, ¿Vos podés decir con eso? ¡Pah! Un piñazo. Que Dios te use, pero no más que a mí. vos sos media como la Hitler de ¿Cómo? Estados para Hitler. Sacudida. ¿Y vos qué crees de eso? A ver. Wow, y creo que yo en lo personal he pasado por ese proceso, eh, no voy a decir en varias ocasiones, pero he pasado por ese proceso del síndrome de Saúl. Que Dios te bendiga, pero no más que a mí, ¿no? O sea, yo y lo he experimentado en persona, el sentir eso de que Dios te bendiga, pero no más que a mí. Ahora voy a explicar el por qué, no es algo así que diga, ah, yo no quiero que Dios te bendiga más que a mí, sino que fue algo que yo dejé entrar en mi corazón y no lo saqué, no cuidé mi corazón y esa actitud y ese pensamiento siguió ahí y empezó a crecer, ¿no? Pero Sí, también estuve en el otro lugar de sentir que la persona no quería que yo crezca, ¿no? Y hubo personas que se bajaron del grupo de alabanza, por ejemplo, porque yo tuve un viaje, ¿no? Como, fui como a representar la iglesia en un viaje y hubo personas que se bajaron y también lo experimenté de ese lado, pero desde mi lado también lo hablo, porque eso es lo que, a lo que yo iba, necesitamos un Dios que nos perdone todos los días así y es. como dice la palabra, cuidado el que crea estar firme de no caer, cuidado el que crea estar firme, porque cuando nos creemos estar firmes es cuando pensamos, no lo pensamos, sino lo decimos, pero sentimos que podemos, cuando no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Y cuando le soltamos la mano a Dios en, no, yo puedo con esto, ahí es donde caemos. Muchas veces, sin darme cuenta, en una ocasión en particular, no hace mucho tiempo, me pasó que una actitud vino a mi corazón, un pensamiento sobre una persona que no fuera, yo dije, qué lindo tocar o cantar como esa persona, ¿no? Qué bueno, digo yo. Y, y pasó de admirar a un sentimiento de wow, qué bien que toca, qué bien que toca, qué bien que toca. Yo no toco así, yo no toco así. Y eso siguió porque yo no lo frené y dejé que eso siguiera. ¿Entendés? Entonces, eh, yo dejé que eso siguiera creciendo, creciendo, creciendo. Y sin darte cuenta, terminó en una envidia. ¿Y esto por qué lo cuento? Porque uno cree que por estar en un altar o por estar enfrente de una alabanza uno es perfecto. Y no es así. La vida no es color de rosa. Erramos y todos necesitamos un Dios que nos perdone y nos sane todos los días. Necesitamos a Dios todos los días. Y necesitamos ir a los pies de Cristo todos los días a pedirle perdón porque siempre estamos haciendo mal. Siempre estamos haciendo algo mal. Siempre podemos ser esa ovejita que se va para allá y el pastor tiene que ir a buscarla. Vení acá con el rebaño, no te vayas. Portate bien, ¿entendés? No te me Sí, cruces los alambrados. estar dispuesto a la disciplina que Dios nos da, porque, o sea, Exactamente. eh, hay cosas que nosotros pasamos justamente por eso, porque el Señor nos quiere dimensionar hacia otro lugar, pero hay cosas que nosotros desconocemos que tenemos. Entonces, cuando afloran esas cosas, decís, opa, acá me estoy dando cuenta que hay algo que yo todavía tengo que dejar y no me daba cuenta. Y esas pequeñas detalles que el Señor nos va mostrando es la que nos va formando como ministros, como personas. Porque ¿qué podemos llegar a enseñar nosotros el día de mañana si no tenemos un testimonio, o sea, un testimonio de vida que
que sea conforme a lo que Dios, al cambio que Dios haya hecho en nosotros. Entonces yo creo que esas pequeñas cositas a nosotros nos hace crecer. Por eso dice, menguar para que el Señor crezca en nosotros. Entonces una forma de que nosotros agachemos la cabeza y digamos, Señor, tenés razón. Había algo en mí que no, que estaba desconociendo y que vos querías hacer otra cosa y esto era lo que no me permitía yo crecer en el área que vos querés que crezca. Entonces yo creo que eh, todo nos sirve para bien y toda experiencia nos sirve para crecer. Yo decía que hay veces que suele pasar eso, que Dios nos use, pero no más que a mí. Pero a veces pensamos nosotros, ¿cómo pretendemos que Dios nos use a nosotros si hay cosas que aún tenemos que dejar? Que tiene que zarandear, que tiene que limar. Yo también sé que eso es a causa de falta de identidad, una falta de identidad de nosotros mismos. Cuando falta identidad, hacen que estas pequeñas cosas entren y nos descoloque del propósito al cual Dios nos quiere llevar. Exactamente. Sigo un pedacito y ya termino con eso. De que eso que había, de eso que me había pasado, es porque yo quise, por así decirlo, no sé si quise tener, pero empecé a pensar, wow, cómo toca esa persona, wow, cómo canta esa persona, wow, esto, wow, lo otro. Y me fui olvidando de lo que Dios me había dado a mí. Que Sí, yo siempre digo el mismo que vos sí, es ejemplo. tremendo. Es Sí, no, tremendo porque uno no se da siempre cuenta y decir, yo que lo veo de dale, dale. afuera, entonces digo, yo lo veo de afuera y digo, ¿estos nenes no se dan cuenta qué es lo que tiene? O sea, porque el otro, el que está afuera, ve todas esas cosas. ¿Qué sé yo? El que no te lo dice quizás eh, no lo tome en cuenta. Pero yo que suelo ver esas cosas, o en personas que quizás no están activas en un ministerio, y tienen algo especial que vos decís, tiene un llamado especial este chico, y qué onda que no lo pone, no lo activa. Pero también está en las personas, a ver, en la persona que vos te rodeas, a ver si esas personas realmente te empujan hacia el propósito o te pegan un patadón para que retrocedas lo poquito que avanzaste. Entonces yo creo que también está en el entorno, ¿no es cierto? En el entorno, a ver quién es el que nos hace crecer y quién es el que nos hace retroceder. Yo creo que con esta experiencia que a mí me pasó, Dios nos prepara para algo futuro, porque siempre vamos a conocer personas que canten, que toquen, que hagan lo que hacemos, que prediquen mejor que nosotros. Siempre va a haber alguien mejor, como también siempre va a haber alguien peor, y en ambas situaciones tenemos que saber aprender de todo. Y tenemos que saber que Dios está tratando con todos, y cada persona es diferente, y cada nivel de la persona va a ser diferente. O sea, no todos somos iguales. No todo, nadie es igual al otro y nadie es llamado a lo mismo que el otro. Dios nos ha dado una identidad a cada uno y tenemos que empezar a valorar lo que Dios nos dio. No porque yo lo sienta, que no halagarme a mí mismo, pero sí saber lo que tengo es de Dios. Y si Dios me lo dio, tiene valor. No tengo que despreciarlo. No importa Así, cómo yo creo que esté. Pero si yo te digo que ibas a adorar con tu voz, tenés que hacerlo. Si yo te digo que ibas a adorar con tu guitarra, tenés que hacerlo. Si yo te digo que ibas a predicar, valorá lo que Dios te da. No es menos ni más que otros. así es. ¿Hay alguna otra preguntita que quieran hacer? Mm. Después canten esa canción, please. Por es Jeffrey. Es tuya. Exacto. Ser cristiano no te hace exento de esas cosas que las que veníamos hablando. ¿Qué otra cosa? A ver. Amén. El perdón te hace caminar libre. Amén, Yani. Así es. El perdón te hace caminar libre. Todo lo que Sí, total. termina con el verbo acción. Y sí, tenemos que accionar. Tenemos que hacer para que el Señor No, obre en vos nosotros. dijiste, tenemos que perdonar, tenemos que liberar. Todo lo que termine con A Con es un ar. verbo de... Acuérdense en Claro. eso. Todo lo que termina. Menos amasar, después el resto. Que ya en esta cuarentena
Estamos dando a las masas. Vieron que todo obra para bien. Exactamente. El perdonar rompe cadenas y nos hace libres. Exactamente. Sí. Dice, solo lo dije, dice, amiga, te quiero. Yo también te quiero, Anto. Beso. ¿Eh? Eh, ¿Por qué te estás peleando todo el día con alguien evangélico? No me no, peleo. Yo digo lo que siento, hermano. No, yo digo lo que se me viene ahí al... Hola, chulito, ¿cómo andás, amigo? Bendiciones. Somos imperfectos que sirve a un Dios perfecto. Exactamente. Lea, recuerden eso, lo que dijo Laurita. Somos seres imperfectos que sirven a un Dios perfecto. El que nos va perfeccionando es Él. Pueden hablar un poco del tema adorador músico. Los quiero, chicos. Jeffrey, adorador músico. Mi bello, ¿qué dice? Entorno en worship. Te amo, hermana. Esa es mi hermana. Ah, por si no vamos sabía. con, vamos con la pregunta de Jeffrey. Sí, ¿Pueden hablar dale, un poco del adorador músico? dale. Que lo chico. Bueno, ¿a empezar? No, así no. Eh, bueno, creo que hay muchísimo para hablar de eso, pero referido al tema, lo primero que se me viene a la cabeza es diferenciar entre un adorador y un músico. Un adorador es alguien que se entrega, que sacrifica cosas a Dios, ¿no? Yo, una de las primeras definiciones de adoración que se me viene a la cabeza es sacrificio. Cuando Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo, Isaac, en Génesis 22:5, él dice, iremos con el niño, adoraremos y volveremos. Y eso siempre en mi comparación de adoración. Abraham sacrificó lo más preciado que tenía, fue a sacrificar lo más preciado que tenía. No llegó a hacerlo porque cuando estaba por clavar su cuchillo, un ángel de Dios lo frenó y le dijo, pero él estuvo totalmente dispuesto, y Dios sabía cuál era la intención de corazón. Isaac era la única descendencia que Abraham tenía. Entonces Abraham estaba entregando todo lo que tenía, lo más preciado. Entonces, para mí es eso. Bueno, después músico es alguien que toca un instrumento. Ahora, un adorador músico, no todo el que toca un instrumento o canta es un adorador. Ni todo adorador es músico. Así es. Eh, Hay muchas personas que creen que por tocar un instrumento y estar en la alabanza van a adorar. Y la música es simplemente un arte, un instrumento justamente para adorar a Dios, una forma diferente de adorar a Dios. Pero como decía hoy, no es lo único, no es lo único. Nosotros en los grupos de alabanza o en los grupos usamos la música, que es un arte, para adorar a Dios de una manera diferente que Dios nos ha regalado, ¿no? Y creo que es un arte muy especial, ¿no? Que conmueve, que llama la atención, que es diferente a muchas formas de adorar. Pero bueno, creo que prácticamente sería eso lo que tengo para decir. ¿Quieres agregar algo más? No, perfecto lo que explicaste. O sea, es un complemento. Un adorador músico se hace complemento. A ver qué más. Todo está. ¿Pueden hablar un poco del tema de adorador músico? Los quiero. Ah, mi bella. Tienes mucha razón, Silvana. Todo está en el entorno familiar o de quienes te rodean. Amén. Los extraño muchísimo. Nosotros también, pero hoy te vimos. Te Obviamente, vimos cantar, así que te vimos en vivo. vivo